el llenado completo. No, lo que se necesita es que sea un pulmón sano. Depende de eso, o sea, aquí no aplica la palabra relajado. Aquí lo que aplica son la compliance y lo que aplica es la elastancia. Aquí no aplica que esté relajado o que esté constreñido, perdón. Aquí lo que aplica solamente es eso. Entonces son los principios que ustedes deben conocer y cuando hablamos del pulmón hablamos es de la compliance y hablamos es de la elastancia, que ya saben la capacidad de esta retracción elástica. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende? Es multifactorial. Uy, por favor, cierren sus micrófonos. Sabemos que tienen pereza a esta hora, pero con que no lo imaginemos es suficiente. ¿Qué les decía? Sí, tienen que empezar a hablar en los términos adecuados. ¿Listo? Entonces, no, digamos, esa capacidad va a depender básicamente de que sea un pulmón sano. Entonces, hay una gran cantidad de patologías pulmonares, algunas que son restrictivas, otras en las cuales el pulmón se torna fibrótico, entonces quizás a eso va a hacer alusión el concepto que tienes de que no se distiende. Y es porque es fibrótico y eso es lo que pasa en los pacientes que son fumadores o en los pacientes que tengan alguna enfermedad como la fibrosis pulmonar y pues ahora claramente hay muchos más pacientes con esa característica después de COVID. Y con relación a que en el ápice existe una mayor cantidad de oxígeno, ¿es porque existe mayor facilidad para transportarlo al interior por medio de una mayor cantidad de capilares o eso no tiene influencia? No, es por lo que acabo de decir, porque en posición erecta la ventilación por unidad de volumen pulmonar es mayor en la base que en el ápice. Esto se da porque al principio de la expiración la presión intrapleural es menos negativa que en la base que en el ápice y como la diferencia de presión intrapulmonar e intrapleural es menor que la del ápice, el pulmón se encuentra menos expandido. Por el contrario, en el ápice la expansión pulmonar es mayor, es decir, el porcentaje alcanzado del volumen pulmonar máximo es mayor. Entonces, de acuerdo a estas características, cambios de presión en las diferentes posiciones es lo que va a permitir pues que entre, el aire igual va a entrar, pero el punto es dónde se va a distender más el pulmón, si en el ápice, en la base o en la parte media. Y eso también va a depender, uno, no sacamos, digamos, que una de las variables para que se dé una adecuada ventilación claramente es el ingreso del oxígeno, pero el otro también es que tengamos un adecuado flujo sanguíneo. Y esos flujos sanguíneos varían, y eso es lo que les estaba mencionando con la fisiología de Weiss. Es un libro chiquito, traten de buscarlos, tiene como 40 hojas nomás. Y de hecho el tamaño es pequeño, es como de 30 centímetros, nada más de altura, 30, 40, es pequeño, es un libro pequeñito, casi de bolsillo, pero es una fisiología súper completa, súper completa. Entonces, y también depende de la cantidad de flujo sanguíneo. Digamos que el flujo sí puede variar en una región a otra, o el número de vasos sanguíneos podría variar de una región a otra, pero por efecto de la gravedad, los vasos sanguíneos de los ápices pulmonares están colapsados. Entonces, en los ápices pulmonares nosotros no tenemos una adecuada ventilación, perfusión, intercambio. Tenemos una muy buena ventilación. De hecho, la cantidad... profe, qué pena interrumpirlo. Ahí se está transmitiendo. ¿Cómo así transmitiendo? O sea, compartiendo pantalla. ¿Sí estoy compartiendo o no? Pues, para mí no veo nada compartido. No, señora. Ah, bueno, vamos a ver qué pasó aquí entonces. Zoom, 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 zoom. ¿Ahí ya ven? Sí, señor. Sí, señora, muchas Ok, gracias. bueno, hemos pasado diapositivas. Entonces, les venía diciendo de que los ápices están muy bien ventilados, por lo que les estaba mencionando hace un momento. Y esa es la razón por la cual la tuberculosis, el bacilo de Koch, busca esta región pulmonar porque él es aerobio
y la cantidad de oxígeno que tiene es altísima. Entonces, generalmente la tuberculosis afecta son los ápices y las cavernas que se forman están pues hacer los ápices. Pero las bases pulmonares tienen mejor perfusión, o sea, tienen más flujo sanguíneo, pero tienen menor ventilación por la posición anatómica. Entonces, arriba en el ápice tengo muy buena ventilación, pero mala perfusión, y eso se convierte en un shunt fisiológico. Es como el principio de un tromboembolismo pulmonar. En la base tengo muy buena perfusión, pero tengo mala ventilación. Tengo por gravedad más flujo sanguíneo en la base, pero no tengo tan buena cantidad de oxígeno ni aire. Mientras que en la región media, que es la zona 2 de West, es donde existe el equilibrio. Y ese equilibrio, ustedes verán las fórmulas, presión de la pulmonar, va a ser mayor que la presión, que el flujo, y va a ser mayor que el volumen. Es más o menos la fórmula. Entonces, es ahí donde ustedes van a ver qué es la mejor zona, no queriendo decir de que en el ápice pues no hayan unas unidades que sí funcionen bien o en la base no haya unas unidades que funcionen bien. Igual todo el pulmón se expande, pero en principio ustedes deben saber que en ese sitio es donde mejor ventilación, perfusión vamos a tener. ¿Listo? Por ejemplo, en los ancianos y las personas con EPOC, entonces parte de la retracción elástica está perdida. Entonces va a haber una disminución de la presión intrapleural y por eso su respiración va a ser un poco más superficial. Hay un cierre de las vías respiratorias en las bases de los pulmones en posición de pie, sin expiración forzada a volúmenes tan altos como la capacidad funcional residual. Esto lo vimos, el espacio muerto y ventilación no uniforme, el espacio muerto anatómico, es lo que no es susceptible de ser intercambiado, y aquí finalmente nos veníamos a esto otra vez al intercambio. Esta creo que no era la presentación. Entonces ahora sí nos podemos ir a la otra que teníamos. Esto se quedó vacío. Y llegamos a la 97 y esto está vacío. Qué extraño. Deben estar en otro lado. Miremos por aquí. Bueno, entonces en este, ¿ya están viendo? Sí, ya estamos viendo otra vez. Entonces, en esta diapositiva estamos viendo cómo, gracias a esas diferencias de presión, entonces el oxígeno va a pasar hacia los capilares sanguíneos y de la misma manera hacia los capilares venosos. Entonces, aquí estamos viendo el alvéolo. Miren ustedes que acá nos está diciendo que la presión parcial es de 104 milímetros de mercurio. Difiere un poquito de lo que veíamos en la otra diapositiva, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ingresa el oxígeno con esta presión parcial. Este es el capilar pulmonar. Y vemos acá en el final de un tejido, allá donde se está entregando el oxígeno, entonces vemos cómo va a terminar ese capilar con una presión de 40 milímetros de mercurio para llegar nuevamente hacia el pulmón y realizar el intercambio gaseoso. Esta curva, que es una curva de flujo sanguíneo, nos está mostrando la presión parcial del oxígeno según la presión parcial del oxígeno a nivel alveolar. Entonces vemos esta curva nos está mostrando es precisamente esto, cómo los cambios se van a dar. Entonces tengo una presión de 40 milímetros de mercurio aquí, y a medida que me voy acercando, que estoy llegando hacia el alvéolo, pues voy a alcanzar en ese intercambio gaseoso una presión de 104 milímetros de mercurio. Esta gráfica es una gráfica muy bonita, muy interesante, porque ella nos está mostrando cuál es esa presión del oxígeno a través de todo el sistema arterial y venoso. Entonces, en la sangre de un sistema venoso tengo ¿cuánto? Una presión parcial de 40 milímetros de mercurio. Cuando llega la sangre a los capilares pulmonares, pues se enriquece del oxígeno, y aquí vamos a tener entonces para esta gráfica 104 milímetros de mercurio. Y aquí esta gráfica nos muestra lo que les estaba explicando, de que hay una mezcla con un shunt de sangre pulmonar, y esta caída de la presión arterial, de la presión parcial del oxígeno, está dada precisamente por esa mezcla. Y aquí observamos entonces que baja más o menos a unos 98 milímetros de mercurio la concentración o la presión parcial del oxígeno,
en todo el sistema arterial. A medida que se va distribuyendo la sangre por todos los grandes vasos y vasos de mediano calibre arterial después de la aorta, va descendiendo la presión progresivamente, pues porque lo va entregando en los diferentes órganos y tejidos. Aquí cuando llegamos a los capilares sistémicos, donde realmente se va a dar ese intercambio, entonces está entregando toda, digamos, ha entregado en todos estos capilares, esta caída de curva nos está mostrando pues todo el recorrido que está haciendo esa sangre, entregando el oxígeno en todos esos capilares sistémicos, a todos esos tejidos, hasta que finalmente la ha entregado y volvemos a empezar con una presión parcial de 40 milímetros de mercurio. Esta gráfica aquí lo que nos está mostrando es, miren, encontramos acá otra diapositiva que nos muestra no 98, no 104, sino 95 milímetros de mercurio al final del capilar arterial. Estas son células y aquí observamos de que hay una diferencia de 23 milímetros de mercurio relacionado con lo que había dentro de ese tejido. Está entregando el oxígeno 40 milímetros de mercurio y vemos que aquí ha entregado más o menos 55 milímetros de mercurio y finalmente a nivel del capilar venoso queda esto. Aquí esto es dependiendo del capilar o del tejido en el cual nos encontremos, entonces tendremos esa diferencia de presiones dentro de ese tejido según pues, el órgano que estemos mencionando. Esta gráfica se repite. Bueno, entonces hay unos factores importantes que van a garantizar que el oxígeno se entregue a los pulmones. Y ahí ustedes en el texto lo van a encontrar como la curva de disociación del oxígeno de la hemoglobina. ¿Cómo se llama esta curva? El efecto, mejor, a través del cual se disocia el oxígeno de la hemoglobina. ¿Cómo se llama ese efecto? No lo leí. ¿Podría repetir? ¿Cómo se llama el efecto de disociación del oxígeno de la hemoglobina? ¿Cómo se llama esa curva? ¿Afinidad? No, eso es otra cosa. Hemólisis. Por Dios santísimo, ¿quién dijo hemólisis que tiene 1? Perdió el semestre. ¿Quién dijo hemólisis? O sea, usted me está queriendo decir que cada vez que el glóbulo rojo entrega el oxígeno se destruye. Profe, es el efector, ¿cierto? ¿Quién fue el que dijo hemólisis? Profe, yo entendí que cuando se disasociaba la hemoglobina, o sea, el grupo hemo y eso, entonces lo asocié con algo de los casos clínicos de laboratorio de la vez pasada. No había entendido que era cuando se separaba el oxígeno de la hemoglobina. Pero si ahí estamos viendo que dice curva de disociación, ¿quién fue? ¿Quién fue? Yo, profe Roger, por lo que le acabo de decir. Ay, Roger, definitivamente. Perdió el semestre usted. Profe, ahí es donde se da la combinación del oxígeno con la hemoglobina. Entonces, eso lo que hace es que pues, la sangre se devuelva a los tejidos de un lado a otro, ¿no? Profe, es el efector. Ujú. Allí mismo lo dice en la parte de abajo de la foto. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, entonces, a ver, déjenme recuperarme de las cosas que suceden. Bueno, entonces, como ya ustedes imagino que saben, el oxígeno se transporta a través de esta proteína que se llama la hemoglobina. Tienen que haber algunos factores asociados que permitan que el oxígeno se una a la hemoglobina de una manera adecuada, pero que también sea reversible. Es decir, que su afinidad, como lo decía la compañera que utilizó el término, más no lo que yo estaba preguntando, la afinidad sea lo suficiente para unirse, pero que también le permita disociarse de ella. Entonces, ustedes recuerdan que la hemoglobina pues tiene dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta, y eso
van a tener unas características importantes dentro de la molécula, porque cada una de estas cadenas, o sea, son 4 en total, van a unirse de esa manera reversible al oxígeno. Entonces, esa estructura cuaternaria que tiene es lo que nos va a permitir definir el porcentaje de saturación del oxígeno con la hemoglobina. Entonces, si está unida a una sola molécula, diremos que está saturada un 25%, y si está con 3 moléculas, diremos que está entonces al 75%. Entonces, algo que es importante es que el oxígeno pueda disociarse de la hemoglobina, es decir, que tenga la afinidad suficiente para unirse a ella, transportarse, pero que gracias a esas diferencias de presión que estábamos mencionando, también permita ser entregado en el lugar donde tiene que ser, que es directamente en las células de los tejidos, que no se suelte antes, que no se entregue antes, de tal manera que cuando llega la hemoglobina llega vacía, pero tampoco que lo retenga, de tal manera que cuando pase la hemoglobina con el oxígeno por las células o el tejido que lo necesitan, pase derecho, como que no me importa nada y sigo derecho. Entonces, esa curva de disociación, esto que nosotros estamos viendo aquí, relaciona el porcentaje de saturación del oxígeno con la hemoglobina y su capacidad transportadora. Entonces, esta curva que ustedes ven acá tienen característicamente una forma sigmoidea, no es una curva totalmente rígida, sino que esa forma está relacionada precisamente por la combinación del grupo M de la molécula de hemoglobina con el oxígeno, y una vez que se une la primera molécula de oxígeno con el grupo M, facilita la unión o como que induce la unión o aumenta, mejor sería la palabra, la afinidad de la segunda molécula por el oxígeno, y estas dos moléculas facilitan la afinidad de la tercera molécula por el oxígeno, y hasta que finalmente se pueden saturar en su totalidad, y eso pues es un aspecto que es importante. Entonces, cuando la sangre se está equilibrando con el oxígeno al 100%, a una presión atmosférica, supongamos que sea de 760 milímetros de mercurio, pues entonces diremos que la sangre se encuentra saturada al 100%. Pero como les estaba diciendo, en condiciones normales eso pues es un escenario hipotético e ideal. En condiciones normales, pues la sangre va a tener pequeñas cantidades de algunos derivados inactivos de la misma hemoglobina, y el valor que nosotros medimos in vivo es menor. Entonces, por un lado tenemos lo que les estaba diciendo de ese shunt fisiológico, de que la sangre no está saturada al 100% por el oxígeno, porque va a estar mezclada con algo de la sangre de las arterias bronquiales, sino que también la hemoglobina pues va a tener, digamos, algunos fragmentos inactivos de su propio, ¿cómo lo diríamos? De su propio funcionamiento, se inactivan algunas moléculas y eso hace pues que no se sature al 100%. Entonces, normalmente vamos a tener que la cantidad de hemoglobina que va a ser transportada va a depender de la cantidad de oxígeno que se encuentre por mililitro de sangre. Entonces, en promedio estaríamos hablando de que es de 1.34. Y ese valor es importante que lo tengan ahí en mente, porque van a ser los valores que nos van a permitir despejar las fórmulas de los contenidos capilares, arteriales y venosos del oxígeno. Entonces, la concentración normal de hemoglobina según la OMS varía si se trata de un hombre o si se trata de una mujer. Las mujeres siempre tenemos una concentración más baja de hemoglobina por varios factores, quizás los que más destacamos siempre va a ser las pérdidas mensuales. Entonces nuestro valor normal puede oscilar más o menos de 11 a 13 miligramos por decilitro, mientras que los hombres van a tener unos valores entre 12, 15, 16 miligramos por decilitro. Entonces la concentración de hemoglobina en sangre normal va a ser más o menos, vamos a promediarlo en 15 gramos por cada 100 mililitros, es decir, digamos que 14 gramos en las mujeres y 16 en los hombres, pero vamos a promediarlo entonces en 15 para quedarnos en un punto de corte que nos permita entender. Entonces, cada 100 mililitros de sangre, si ustedes lo toman así,
Entonces vamos a tener que cada 100 mililitros de sangre, por cada 100 mililitros que yo tengo de sangre, voy a tener 20.1 mililitros. 20.1 mililitros, que va a ser la multiplicación de 1.34, que les estaba diciendo que es la concentración del oxígeno, por los 15 gramos de hemoglobina. Entonces, 15 por 1.34 me va a dar 20.1 mililitros. Entonces, esto quiere decir que cada 100 mililitros de sangre van a tener 20.1 mililitros de oxígeno unido a la hemoglobina. ¿Correcto? ¿Queda claro? Entonces, la cantidad de oxígeno que yo voy a tener por cada gramo de hemoglobina es 1.34. Entonces, 1 gramo de hemoglobina, y apúntenlo ahí, el libro lo dice, pero para que lo tengan, es igual, o sea, 1 gramo de hemoglobina va a tener 1.34 mililitros de oxígeno. Entonces, para saber cuántos mililitros de oxígeno tienen, para saber cuántos gramos de oxígeno, cuántos mililitros de oxígeno tienen 100 cc de sangre, entonces lo que hago es multiplicar esto por su transportador, que es la hemoglobina. Es decir, 1 gramo de hemoglobina es capaz de transportar 1.34 mililitros de oxígeno. Si el paciente tiene 15 gramos de hemoglobina, lo multiplico por 1.34 y eso me va a dar 20 mililitros del oxígeno unido a la hemoglobina. Entonces, la cantidad de oxígeno, como les estaba diciendo, el oxígeno tiene un índice de solubilidad mucho más bajo que el dióxido de carbono, de tal manera que la cantidad de oxígeno que se va a disolver en la sangre, o sea, que está en forma disuelta en la sangre es apenas de 0.003 mililitros por cada 100 cc de sangre. O sea que el restante 99.7% más o menos es el que vamos a encontrar unido a la hemoglobina. Entonces, miren que estas formulitas o estos datos son supremamente valiosos, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros despejar esas fórmulas y pues entender cómo es que se va a dar ese transporte. Entonces, la sangre de los extremos capilares, que era lo que estábamos viendo aquí, acá, en estos extremos capilares, se aproxima más o menos a una saturación del 97%. Yo les estaba diciendo que más o menos 98% y vamos a redondearlo en 98%. Porque va a tener más o menos esa presión parcial. Entonces, por esa pequeña mezcla, y por favor no lo olviden, de la sangre venosa que veíamos por acá, en esto. Entonces, por eso es que la saturación de la sangre va a bajar más o menos al 98%. No queda saturando el 100%, sino es por esto. Entonces, la sangre arterial va a transportar, según esto que estamos diciendo, 19.8 mililitros de oxígeno por cada 100, por cada 100 mililitros de sangre, ¿cierto? Entonces, yo podría decir que lo que tengo aquí es 0.29 mililitros en solución, ¿sí? Y del otro lado tengo 19.8 por cada 100 mililitros. Pero, o sea, esto es en 100 mililitros. Pero aquí disueltos y aquí unido a la hemoglobina. Unido a la hemoglobina. ¿Está claro? Sí, profe. ¿A todos les queda claro lo que estamos explicando? A mí. ¿A todos les queda claro lo que estamos explicando? Sí, profe, sí, señora. Sí, señora. Perfecto, porque esto lo voy a preguntar. Después no me digan, ay no, yo no sabía, ay no, yo no entendí. Esto les debe quedar a ustedes totalmente claro. ¿Listo? Entonces,
¿Cómo se transporta la sangre cómo se transporta el oxígeno en la sangre? Se transporta de dos formas. 99 casi 8% va a ser unido a la hemoglobina. ¿Y cómo se transporta unido a la hemoglobina? Simple. 1.34 por cada gramo, o sea, 1.34 de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. Si el paciente tiene 13 gramos de hemoglobina, ¿a cuánto equivale? Multipliquen. ¿Cómo que fue? Si el paciente tiene 13 gramos de hemoglobina, ¿cuánto está transportando de oxígeno? 17.42. ¿Cuánto? 17.42. 17.42. Entonces, de ese 17.42, ¿cuánto va acá? Esto es lo que está transportado por la hemoglobina. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tener. Entonces, esto va a equivaler más o menos a su 99 punto tanto por ciento. Y de eso, este pequeño porcentaje es lo que va a estar disuelto en la sangre, directamente en la sangre. ¿Listo? Bueno. Hay un normograma, eso lo pueden buscar ustedes, no sé si en el libro está, pero es un normograma que nos está mostrando según la presión de oxígeno y el porcentaje de saturación de la hemoglobina, cómo es que está disuelto. Y algo que es interesante allí es que, por ejemplo, el paciente está saturando, o sea, la medida como baja es impresionante, pero un paciente que esté saturando más o menos al 90% tiene un porcentaje de transporte importante, pero cuando está saturando, por ejemplo, 50%, 60%, la caída es muy brusca. Traten de buscar ese normograma porque es bien bonito y es interesante para ustedes. Entonces, esta curva de disociación, como les estaba diciendo, nos va a mostrar es esa capacidad que tenga la hemoglobina de unirse a través de una reacción que sea reversible. Es decir, que puede entregar el oxígeno donde se necesita. Pero van a haber unos factores que son los que van a estar directamente implicados en esto. Y estos factores van a ser el pH, el potencial de hidrogeniones, el 2,3 difosfoglicerato y la temperatura. Entonces, estas tres condiciones son las condiciones que más van a afectar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y vamos a tratar de explicar cada una de ellas. Por ejemplo, si hay un aumento en la temperatura o una disminución en el pH, pues esto van a ocasionar que la curva se desvíe hacia la derecha. Pero si hay un aumento del pH y una disminución de la temperatura, entonces van a ocasionar que la curva se desvíe hacia la izquierda, ¿sí? Está en la izquierda de la gráfica, está en la derecha de la gráfica, y esto que ustedes están viendo aquí en azul, esa es la curva de disociación normal. Entonces, cuando la curva se desvía en cualquiera de estas direcciones, entonces eso quiere decir que va a necesitar una mayor cantidad de oxígeno para que esa hemoglobina se una con esa cantidad determinada de ese oxígeno. Entonces, estos cambios en el pH y en la temperatura, sobre todo, van a ocasionar cualquiera de estos dos efectos, o que se entregue más rápido o que se fije mucho más la hemoglobina al oxígeno, y la traducción final de este proceso es que no va a llegar directamente al tejido que lo necesita. Entonces es un tejido que va a sufrir de la hipoxia. Cuando disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, cuando el pH cae o aumenta la temperatura, esto es lo que se denomina el efecto Bohr. Y el efecto contrario, que es el efecto Haldane, entonces es un efecto que está relacionado con el dióxido de carbono, como el dióxido de carbono es capaz de desplazar el oxígeno de la hemoglobina, ¿listo? Pero acá lo que nos interesa es esto, cuando hay una disminución del pH, es decir, el pH, ¡ay Dios! Perdón, ¿me están viendo o se me cayó la presentación? Ahí No, está. profe, está bien. No, profe, ya está bien. Ah, no, es que a mí fue que me cayó aquí y me salió otra cosa. Cuando está, ¿qué le están diciendo?
que cuando ocurre este efecto Bohr, entonces el oxígeno va a tener una alteración en la unión a la hemoglobina y esto va a hacer que finalmente reduzca drásticamente la afinidad y esta reducción del pH va a estar dado por un aumento en el dióxido de carbono. Entonces, estos efectos están relacionados. Cuando la PO2 va a elevarse, pues la curva se va a disociar hacia la derecha y esto es lo que hace que se desature la hemoglobina. Entonces, va a entregar el oxígeno antes de tiempo. Y al estar desaturada, está desaturada respecto a qué? Respecto al sitio al cual tenía que entregar el oxígeno en ese tejido y eso va a ocasionar entonces el estado de hipoxia. Esta variable que se llama el 2,3 difosfoglicerato, pues es una sustancia que nosotros encontramos principalmente en los glóbulos rojos. Y este 2,3 difosfoglicerato es un producto de la glucólisis por la vía de Embden-Meyerhof y este es un anión, se comporta como un anión que se va a unir con las cadenas beta de la hemoglobina y al unirse lo que va a ocasionar es que se aumente o la presencia mejor de este 2,3 difosfoglicerato si está aumentado y al unirse a la cadena beta de la hemoglobina hace que se desvíe la curva a la derecha, lo cual induce pues la liberación de más oxígeno. Entonces aquí cuando se desvía a la derecha lo está entregando antes de tiempo. Cuando lo desvía hacia la izquierda está pegado al oxígeno, pero el efecto final es que aquí yo tengo la célula y la célula no lo está recibiendo. Pasó la hemoglobina por aquí y el oxígeno se lo entregaron donde no era. Y cuando tengo el efecto a la izquierda, pues el oxígeno, la hemoglobina pasó pegadita al oxígeno y tampoco se lo quiso entregar. Y finalmente lo que tengo aquí es que es un estado de hipoxia. Entonces, 3 factores importantes son los que van a ser las variables de las cuales va a depender esta curva de disociación o de ellos va a depender mejor la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, una caída en el pH, es decir, un estado de acidosis, generalmente tiene que ver es con la gran cantidad de dióxido de carbono, el aumento de la temperatura en los estados febriles, entonces se desvía la curva hacia la derecha, lo que quiere decir que el oxígeno se entrega antes de tiempo, y esta combinación de factores, cuando aumenta el CO2 y disminuye el pH, lo que se conoce como el efecto Bohr. ¿Listo? Ojo, el efecto Bohr me implica estos 2 factores, aumento del CO2 y disminución del pH. Otra variable que afecta la desviación, el aumento de la temperatura, entonces hace que el oxígeno se suelte más rápido de la hemoglobina. Y el otro factor que me afecta la afinidad es la elevación del 2,3 difosfoglicerato, producto de la glicólisis por la vía de Embden-Meyerhof. Y lo que hace es que este difosfoglicerato se va a unir a la cadena beta de la hemoglobina, lo cual hace que se desprenda más rápido. O sea, él hace que se desprenda, que disminuya la afinidad del oxígeno por la hemoglobina y hace que se desprenda mucho más rápido. ¿Claros hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta o inquietud en este punto? Hablen ahora o callen para siempre. Profe, una pregunta, bueno, no es pregunta, sino más o menos aclaración. Entonces, el efecto Bohr es cuando, como consecuencia de la disminución del pH, va a aumentar, obviamente, el dióxido de carbono. Sí, Por señor, lo tanto, y eso ocasiona el desplazamiento de la curva hacia la derecha, lo que quiere decir que el oxígeno se suelta antes de tiempo. Y también va a aumentar la temperatura y no, esa es otra variable. Esa es otra. Okay. Si yo pregunto, ¿cuáles son los 3 factores que afectan la afinidad del oxígeno por la hemoglobina? Ustedes dicen temperatura, 2,3 difosfoglicerato o pH. Si yo pregunto, ¿qué es el efecto Bohr? Entonces, el efecto Bohr es un efecto que se genera por aumento de la concentración del dióxido de carbono que hace que se disminuya el pH. ¿Por qué? Porque el cambio en el pH no solamente depende del dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, tienen que ser claros. El efecto Bohr es la disminución del pH ocasionado por un aumento del dióxido de carbono que trae como consecuencia una desviación de la curva de disociación del oxígeno de la hemoglobina hacia la derecha, lo que quiere decir que el oxígeno se suelta más tempranamente o más rápido de la hemoglobina, lo cual impide la adecuada oxigenación de los tejidos. ¿Claro? Profe, y el Haldane es como lo que debería suceder, que debería subir el pH, el efecto Haldane.
No, el efecto Haldane es el efecto contrario. No he hablado de él porque ese hace parte es de la disociación del dióxido de carbono. Es como, diga. Y una pregunta, entonces cuando baja el dióxido de carbono, ahí sería alcalosis, ¿cierto? Cuando baja muchísimo. Cuando baja el dióxido de carbono, no. El término de alcalosis o de acidosis, que eso lo vamos a ver es el siguiente capítulo, eso lo vamos a ver es relacionado con el pH. Entonces, cuando yo hablo de un estado de alcalosis es porque tengo mayor álcalis, tengo una mayor concentración de dióxido de carbono en la sangre. Y te puedo tener una alcalosis respiratoria porque sea un trastorno respiratorio o una alcalosis metabólica porque sea un trastorno que ya implica el funcionamiento del riñón, ya no solamente es el pulmón, sino ya me implica funcionamiento de pulmón y todos los órganos. Profe, es que en una parte se me cortó la disminución de pH y el aumento de pH y la temperatura son factores ¿de qué? Estos son los factores que afectan la disociación del oxígeno de la hemoglobina. Listo. O son los factores de los cuales depende la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Bueno, entonces hablando ahora, porque aquí que sigue. Ah, mira, acá está. Entonces esta gráfica nos muestra, miren, por ejemplo, esta gráfica es súper bonita, tómenle una foto. Esto lo saqué de internet, creo yo. Entonces aquí tenemos los diferentes pH. pH normal es 7.4. Entonces desvían la curva a la derecha, incremento de los iones hidrogeniones, por lo tanto hay una disminución del pH. Incremento del dióxido de carbono, que ese es el efecto Haldane. Incremento de la temperatura y el incremento del 2,3 difosfoglicerato. ¿Sí? Esos van a ser los cambios. Aquí tenemos algo importante, chévere. Entonces vamos a hablar del transporte del dióxido de carbono. Ya esta es la última parte de este capítulo. Entonces, el dióxido de carbono es una sustancia metabólica de la célula. Ustedes allá recuerdan el ciclo de Krebs, cuántos dióxido de carbono se van a producir. Y el dióxido de carbono tiene la capacidad, a diferencia de lo que sucede con el oxígeno, de ser transportado de tres maneras diferentes. Dióxido de carbono por sí solo, disuelto en la sangre, va a ser transportado en un 7%. Un 23% del dióxido de carbono va a ser transportado unido a la hemoglobina, es decir, dentro del glóbulo rojo. Y el restante 70%, que es el porcentaje más alto y más importante del transporte del dióxido de carbono, lo va a hacer unido al bicarbonato. Entonces, aspectos importantes a tener en cuenta, que el dióxido de carbono es más soluble, más o menos unas 20 veces mayor que el oxígeno. Por lo tanto, pues eso trae como consecuencia de que exista mucho dióxido de carbono que oxígeno en la solución simple, o sea, a nivel de la sangre con presiones parciales iguales. El dióxido de carbono, entonces, el segundo mecanismo de transporte es que pasa a los capilares sanguíneos y allí se va a introducir al glóbulo rojo e inmediatamente se va a unir a la hemoglobina, o sea, se va a dar un proceso de hidratación y esto va a formar este ácido que se denomina el ácido carbónico. ¿Por acción de quién? De esta enzima que se llama la anhidrasa carbónica. Este ácido, el ácido carbónico, se va a disociar entonces en hidrogeniones, aquí tenemos los hidrogeniones, y se va a disociar también en bicarbonato, que es HCO3, ¿sí? Más estos hidrogeniones. Esa es la forma como el ácido carbónico se va a disociar. Entonces, este hidrogenión que tenemos aquí se va a amortiguar finalmente por acción de la hemoglobina. Entonces, se une a la hemoglobina y eso es lo que va a hacer que se transporte en este 23% que estamos viendo acá. Se une a la hemoglobina, se transporta en un 23% y de esa manera va a pasar ¿a dónde? Al plasma sanguíneo. Y la otra parte de este bicarbonato, entonces, que va a ser el 70%, también va a pasar al plasma sanguíneo y va a ser transportado en esta forma a nivel del plasma sanguíneo. Entonces, estas van a ser las tres maneras como se va a generar el transporte del dióxido de carbono. 20% más soluble que el oxígeno, hace que se transporte en un 7% diluido en la sangre, 23%, entonces mediante un proceso